Nuevamente con ustedes es Les Yamil, aquí del aula de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Administración de Empresas en San Pedro Sula, Honduras. Seguimos hablando sobre el trabajo de campo. Hemos visto todos los pasos anteriores, desde el diseño del cuestionario, desde la formulación del problema hasta lo que es la determinación de la muestra. Ahora vamos a hablar, ya tenemos todos los elementos para poder empezar a trabajar en ir a obtener esta información, a recopilar los datos. Entonces, esta es la parte de la investigación de mercado donde todo el trabajo que se ha planeado antes se va a poner a prueba. ¿Qué es el trabajo de campo? El trabajo de campo es la realización del levantamiento de la recolección de los datos por parte de los encuestadores. Esta puede ser la puerta en puerta o a través del marketing, a través de cualquiera de los métodos que hemos definido previamente. Las actividades que se realizan, estas personas varían en gran medida dependiendo de la metodología de la investigación, obviamente. ¿Por qué? Porque ellas condicionan lo que vamos a ver. La supervisión de la recopilación de los datos de un tipo de encuesta requiere de otro. ¿Por qué? Porque dependerá del tipo de investigación que se está haciendo. ¿Cuál es el perfil entonces de un encuestador? Porque ¿quién va a hacer esto? Un encuestador, no nos engañemos. No va a ir el gerente, va a ir un encuestador, una persona que vamos a contratar que se va a dedicar nada más a hacer la encuesta. No existe una norma generalizada para seleccionar, pero hay ciertos límites que uno debe, o ciertas consideraciones que debe tomar en cuenta. Una, debe ser una persona joven, va a andar de casa en casa. Entonces, preferimos gente jóvenes y sanas para que puedan aguantar el trajín de andar todo el día en el sol o bajo la luz. Todos deben ser personas sociables y tener unas buenas relaciones personales. ¿Por qué? Porque van a hablar con la gente. No podemos tener gente que sea enojada o gente que asuste. Y tres, deben vestir de manera adecuada. ¿Por qué? Porque imagínense que ande con un pantalón roto, que ande con un arito ahí en la oreja, si es hombre, o con un tatuaje. No se puede. Deben de ser personas que se miren bien, jóvenes y que sean. No indica que porque tenga estos rasgos va a ser un excelente encuestador. Igual no indica que porque tenga otros rasgos no puede hacerlo, pero en este caso sí se puede. Hay que considerar estos puntos. Entonces, este entrevistador o este encuestador que nosotros vamos a contratar es alguien que no tiene ni idea de lo que va a encuestar. Entonces hay que capacitarlo para que él tenga la idea, los conocimientos de poder hacerle frente a las preguntas que le haga el encuestador. Debe de tener conocimientos sobre esto. Entonces, para esto se hace una capacitación de los entrevistados. Esta es indispensable para asegurarse de que los entrevistados han aprendido a aplicar el cuestionario de manera correcta y uniforme. Son 7 pasos. 1. Cómo establecer el contacto inicial y asegurar la entrevista. 2. Cómo formular las preguntas. ¿Cómo deben de formular ellos las preguntas? 3. Cómo deben de profundizar en la información cuando ellos están solicitando sin caer en manipulación de respuestas. Cómo anotar las respuestas. ¿Cuáles son los principios básicos para la entrevista eficaz? ¿Cuál es una sesión de información para los entrevistados? Y capacitar para evitar errores en la selección de la muestra. Vamos a ver cada uno de estos porque es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo establecer el contacto inicial y asegurar la entrevista? Bueno, hay que explicarle que bienvenido, soy fulano de tal, estoy haciendo investigación, debe de ser amable, deben de conocerlas y usar las mismas para todas las personas y deben de ser muy amables y limpios. Esto es sencillo. Con buenas relaciones humanas ellos pueden venir, disculpe, ¿nos puede permitir un momento? Queremos hacer una investigación, mi nombre es fulano tal, represento a la empresa tal y estamos haciendo un estudio tal. ¿Cómo formular las preguntas? Bueno, el propósito de la entrevista es que el entrevistador formule las preguntas y anote las respuestas que el entrevistado en forma apropiada. Los principios más importantes para formular las preguntas son, y que debe de tener todo encuestador, es aplicar las preguntas tal como están redactadas, leer despacio cada pregunta, hacer las preguntas en el orden en que se presentan, formular todas las preguntas que se especifican y por último repetir las preguntas que no se comprenden. Con esto es obligatorio que cuando hagan las preguntas deben de formularlas basándose en esos criterios. ¿Cómo profundizar en la información? La capacitación general de los entrevistadores debe poner un fuerte énfasis en la profundización, insistiendo. ¿Por qué? De este modo debemos profundizar tan solo porque muchas de las personas no responden de manera correcta o veraz.
el entrevistador tiene también que alentar al entrevistado a que conteste de manera fluida y que aclare las dudas que tenga y explicarle si él tiene dudas. Entonces, el entrevistador cuenta con varias técnicas para hacer que la gente que quiere, que nos da el tiempo, pero que no es muy abierta o no es muy extrovertida para contestar, no dé las respuestas. Primero, repito la pregunta para que él, ok, tal vez se quedó reseteado, así como se quedó en shock o simplemente anda cansado y se quedó en out. Manejo del silencio. ¿Cómo manejar el silencio? ¿Cuándo debe de hablar y cuándo debe de callarse? Repetir las respuestas del entrevistado, esto para afirmar cuando uno no tiene claridad en que ellos han contestado honestamente, y formular preguntas adicionales. Esto sin manipular las respuestas ni al entrevistado. Algo importante, ¿cómo anotar las respuestas? Anotar las respuestas de manera correcta en el cuestionario parece fácil, sin embargo en muchas ocasiones, y la experiencia me lo dice, no es así. Siempre se equivocan, siempre arruinan encuestas, se dañan encuestas porque no tienen la paciencia de escribir bien, se saltan algo, lo hacen a la carrera, el sol tal vez está afectando, el cansancio, o simplemente porque no tienen la competencia y la paciencia para llenarlas. Entonces, ¿qué recomendaciones se dan? Bueno, anotar las respuestas durante la entrevista, esa es la vital. Emplear con precisión las palabras del entrevistado, no poner palabras de él, ni traducciones de él. No resumir las respuestas del entrevistado, ponga lo que él puso, lo que él expresó, póngalo literal. Incluir toda la información que se requiera para alcanzar los objetivos de las respuestas y del estudio en general, e incluir todos los sondeos. Sondeos son todas las encuestas. La capacitación, los principios básicos de una entrevista eficaz son: el entrevistador debe de tener integridad y ser honesto. Si él no tiene integridad ni es honesto, va a llenarla solito, va a utilizar la información que obtenga de los entrevistados para uso propio, debe de tener paciencia y tacto, debe prestar atención a la exactitud y al detalle, mostrar un interés en el llenado del cuestionario, no hacer comentarios positivos o negativos a las respuestas, debe ser imparcial, mantener en secreto el cuestionario y las respuestas, respetar los derechos de los demás, o sea, si alguien no quiere contestar, no lo puede obligar, hacer sentir a los entrevistados potenciales que su cooperación es muy importante y valiosa para el estudio. Estos principios básicos deben de dárselos, explicárselos todas las mañanas al entrevistador para que él los tenga presentes. La sesión de información para los entrevistados. En esta sesión uno viene y le presenta todas las posibles problemas, errores, causas, preguntas, inconvenientes, para que él tenga claro que el cuestionario que él está dando, o él está llenando, o él está aplicando, debe de tener para qué sirve, para que cuando las respuestas, especialmente las respuestas importantes, sean suministradas por el entrevistado, ellos sepan cuando deben de llenarlas y que están contestando lo que uno desea que contesten. Cuando hablo de que uno desea, me refiero a que contesten lo que uno quiere, no que contesten lo que uno quiere. Lo pongo más fácil, que contesten la respuesta que va enfocada a la pregunta de investigación y no que contesten cualquier cosa. Si hay indicaciones especiales como utilizar tarjetas, equipos de video o limitar el tiempo de las entrevistas, estas deben de cubrirse en la sesión. En la sesión deben de decirse, después de la sesión el entrevistador debe de salir Gillette, debe de salir completo, debe de salir que ya va hacia afuera y nada lo va a detener. A veces estas sesiones tardan hasta 2 días explicando dependiendo del tamaño y el enfoque de la investigación, y si no, pues una mañana o un día. Capacitar para evitar errores en la selección de la muestra. En muchos de los casos, el encuestador, por llenar rápido, agarra cualquier elemento muestral que no está dentro de los elementos muestrales ya definidos. ¿Qué ocurre en esta situación? La persona que él va a obtener no va a tener la respuesta o no va a dar respuestas equivocadas. Entonces hay que capacitarlos en cómo deben de seleccionar la muestra. Y para evitar estos errores, el primero es con una buena supervisión de los entrevistadores. Pongámosle un buen supervisor y él va a seguir al pie de la letra buscando los elementos muestrales que sean los adecuados para contestar la investigación. 2, verificación del muestreo. Verifiquemos si están atendiendo a las personas que deben de ser.
3, realizar las entrevistas con la persona correcta. El supervisor puede venir a agarrar una encuesta e ir a ver si la encuesta es hecha a la persona indicada, en el lugar indicado y en el tiempo indicado, evitando los engaños por parte del entrevistador, evitar de que él llene solo sus encuestas y realizando verificaciones mediante una segunda entrevista. Esa es otra forma que el supervisor puede agarrarla y ir a ver. Aquí es vital el trabajo del supervisor. Por eso el supervisor debe de tener un nivel de honestidad todavía más alto que el de los encuestadores, porque él va a hacer que la verificación y validación de los datos sea buena. Entonces vamos a hablar de revisión y verificación de datos. Revisión de los datos. El objetivo de toda investigación es proporcionar información. Hay una diferencia entre la información y los datos en bruto. ¿Cuál es? El término información se refiere a un conjunto de datos organizados con un formato adecuado para la toma de decisiones, mientras que los datos son tan solo medidas registradas. ¿Qué quiere decir? Que una información está llena de datos, pero datos, el conjunto de datos, se puede convertir en información, pero no todos los datos son información. Imagínense ustedes, agarran los programas de computadoras, están hechos en algoritmos de 0 y 1, y uno mira 0, 1, 0, 1 y no entiende nada, pero si uno mira ya la aplicación terminada y mira, entiende. Es igual, toda información son datos, pero no todos los datos son información. No lo tenemos que tener claro. La conversión de los datos en bruto en información requiere que se revisen, editen y codifiquen a fin de poder transferirlos a una computadora. Ya no se hace manual. Aunque en el caso de que estudios pequeños que uno hace, pues los mete manualmente, pero es más complicado. Verificación de los datos. A pesar de haber aplicado las encuestas con sumo cuidado, es posible que los entrevistadores hayan incurrido en errores como estos: no anotar en el orden las instrucciones, de pronto saltarse alguna pregunta, anotar algún dato de manera equivocada, omitir algo, etc. La verificación es el proceso de revisar y ajustar los datos para detectar omisiones, constatar que sean legibles y consistencias, y prepararlos para su codificación y almacenamiento. Es muy importante la verificación de los datos. Entonces, como es muy importante, en esta etapa el investigador busca eliminar los errores provenientes de los datos en bruto. Pretende también clasificar dichos datos para poder efectuar su captura. Para realizar una buena edición debe de existir un criterio uniforme y homogéneo para los datos de todas las encuestas, y los encuestadores deben de revisarse aspectos como los siguientes. 1. La fidelidad de las instrucciones del muestreo, o sea, que hayan seguido pie de la letra. La legibilidad de los datos, o sea, que los datos se hayan obtenido y que sean lo que la gente contestó. Su terminación, que esté totalmente terminado. Su consistencia, que tengan consistencia, o sea, que las respuestas sean consistentes una con otra. Y su comprensión, que se puedan entender, que se puedan comprender los datos para poder obtener los informes que queremos. Y por último, la codificación. La codificación es el proceso de identificar y clasificar cada respuesta como una calificación numérica u otro símbolo. Para esto existen software. Uno viene y le pone la pregunta 1, 1, y la respuesta puede codificarlo sí, que es la primera, 1, 1, no, 1, 2, y así va codificando. Puede codificar 1 y después con A, B, C o viceversa. La asignación de símbolos numéricos permite la transferencia de los datos a los cuestionarios a la computadora, porque uno lo va metiendo al software. El software, el aplicativo que se utiliza, que más se usa es SSPS, y lo va metiendo, los codifica, y al final uno tiene todos los análisis al momento de terminar de meter los datos. Los códigos a su vez realizan el trabajo de procesar los datos de una computadora, y los investigadores organizan los datos codificados en campos, registros y archivos. Entonces, en este trabajo de campo, lo importante es tener un buen supervisor que se encargue de velar de que las encuestas tengan la información correcta, que se llenen de manera correcta, que los elementos muestrales sean los elementos muestrales, y por último la revisión, verificación y codificación de las encuestas, que es el proceso para obtener ya al final de esto los análisis que vamos a determinar. Muchas gracias, que Dios los bendiga, un placer.